Hola, ¿qué tal? Ahora vamos con un protocolo de tomografía, en este caso es Urotac, con medio de contraste. Aquí lo que vamos a hacer es una adquisición simple inicial para poder valorar lo que es la anatomía, ¿no? Para poder ver los hallazgos. Porque varía la corticomedular, no la corticomedular, sino la nefrográfica varía entre 90 a 80 segundos dependiendo los hallazgos en el estudio simple. Ahorita vamos a hacer una simple. En este caso, me parece que fue por probable litiasis. No, este fue por infección de vías urinarias. Infección de vías urinarias. IBU, ¿no? Infección de vías urinarias. Y ahorita vamos a comentar los hallazgos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el estudio simple, en este caso de un paciente masculino, ¿no? Pelvis masculina, ¿no? Vamos a ver pelvis masculina. El síndrome de Larry. Broma. Entonces vamos a ajustar los parámetros. En este caso, como el equipo está muy modulado y el tubo que tiene solamente nos da 110, 130 al ser un tubo adaptado, ¿no? En este caso, el equipo está muy modulado para proteger ahora sí que la vida útil del tubo, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una programación enfocada a proteger la vida útil del tubo, o sea, más de lo que normalmente tiene que durar, pues bajan mucho los amperajes, bajan mucho los kilovoltajes, entonces merma la calidad de la imagen. Como todos sabemos, el abdomen es uno de los órganos más voluminosos, ¿no? Tiene muchos sistemas, muchas estructuras. Hay pacientes con mucho sobrepeso. Y muchas veces lo que nos da la calidad o la resolución, sobre todo en campo grande, es el amperaje, ¿no? En campo grande. Muchas veces para un abdomen necesitamos de 200 a 250 amperes para poder obtener una buena imagen con 120, 110 kilovolts, ¿no? En el caso del tomógrafo, ¿no? Pero básicamente siempre necesitamos arriba de 200 para obtener una buena imagen en un estudio de abdomen, ¿no? Porque es campo grande. La primera vez es campo grande. Necesitamos un corto tiempo. Por eso pone 6:2, porque aunque nos dé solamente 3 cortes, porque a nosotros nos da 6:1, pero el tiempo aumenta, 6:1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchas de las veces no vamos a obtener una imagen idónea, se nos va a pixelear. No tenemos que tener una imagen buena en una post-reconstrucción a menor grosor. Podemos mejorar la calidad minimizando el intervalo de corte, que es el espaciado del eje Z o del eje axial. Aquí vamos a ver que primero vamos a hacer una corticomedular a los 30 segundos. En este caso vamos a administrar 120 mililitros de medio de contraste, como marca la literatura. Muchas de las veces cuando es un inyector doble cabezal, podemos inyectar 120 inyectando 100 a 100 mililitros de medio de contraste a 4.0 y 20 mililitros de solución salina o 30 de solución salina igual a 4.0. ¿Esto para qué? Para obtener 30 segundos a una velocidad de 4.0 mililitros por segundo. Si tú multiplicas 120 por 4.0 nos da 30 segundos de perfusión, que es más o menos el tiempo de fase, 30 segundos. El tiempo de fase tiene que ser igual al tiempo de inyección, aproximadamente, ¿no? Para obtener una buena perfusión durante todo el tiempo, pero muchas de las veces también varía dependiendo el tiempo de adquisición. Como aquí son 27 segundos, es mucho tiempo de adquisición. Muchas de las veces no vamos a tener un estudio tan puro, vamos a tener tal vez un estudio que ya transitó o ya pasó hacia la parte venosa, como en la mayoría de los casos, porque el equipo es muy lento. En equipos de 6 a 8 detectores, en equipos de 16 es un poco más rápido. Obviamente equipos 64 vamos a tener estudios más puros, en fase más pura, porque es más rápida la adquisición, no se nos va a pasar hacia otro lado, ¿no? Entonces aquí, pero los tiempos no cambian, ¿no? Pero muchas de las veces el problema es que necesitas un inyector doble cabezal para poder esos 20 o esos 30 sustituirlos por solución, porque solamente es para mantener la perfusión. ¿Me explico? Para mantener más tiempo, el tiempo de infusión, y de esta forma tener una buena inyección, sobre todo en estudios de anatomía más larga o regiones más largas, como el caso del abdomen, ¿no? Para obtener una buena, ¿cómo se dice? Una buena perfusión en estudios
en la parte más distal, ¿no? Por eso antes se realizaba la tomografía de abdomen en abdomen alto, abdomen bajo. Ahora vamos a hacer una fase arterial o córtico-medular, que es a los 30 segundos. La diferencia entre la fase arterial, donde la corteza medular del riñón va a tener mayor captación de medio de contraste, y podemos ver tumoraciones, ¿no? En este caso. Muchas de las veces alguna literatura dice que el CARE2 se confunde con el contraste, ¿no? Igual que con el metal, y te artefacta mucho la imagen, pero te recomiendo que lo apagues. Y aparte porque el CARE2 que tenemos aquí está muy modulado. Si ves, lo máximo que nos va a dar de amperajes es 137. Necesitamos máximo 200 o 160. Con 160 se puede, ¿no? Ya obtenemos una buena imagen, pero muchas veces es por la programación de la modulación, sobre todo cuando hay mucha variación en los voltajes. Aquí vamos a iniciar con la fase corticomedular, desde cúpulas diafragmáticas hasta sínfisis del pubis. Ok, aquí tenemos una buena perfusión, nos quedó como hueso. Como podemos ver, la preparación con agua nos da una mejor valoración de la distensión del tubo digestivo, ¿no? En este caso, porque como debemos de recordar, muchas de las veces se nos envía un paciente por algo, o muchas de las veces se nos envía sin una receta médica, sobre todo cuando trabajamos con teleradiología, que no tenemos médico ahí, tenemos que dar una preparación. Muchas de las veces no se le da una preparación a un paciente. Ahora vamos con la fase córtico-medular, nefrográfica, que en este caso es venosa. Creo que lo hicimos a los 80 segundos, porque es protocolo de infección de vías urinarias. Ok, vamos con los 80 segundos. Y ok, vemos cómo el contraste está más lavado. Aún permanece el agua en el estómago. Ok, vemos que tiene captación las glándulas renales, que eso es lo que se busca. Pero si pueden visualizar del lado del riñón izquierdo, podemos ver que el paciente está excretando a los 80 segundos o el minuto 20 ya a medio de contraste. ¿Esto a qué se deberá? Bueno, pues muchas de las veces esto es patológico, ¿no? Esto ya lo tendría que ver el médico radiólogo y el tratante, ¿no? Pero eso es es muy llamativo, ¿no? Que esté ya excretando. De aquí lo que vamos a hacer es una fase excretora a los 5 minutos, que es una fase inmediata. Una fase excretora a los 5 minutos, que es inmediata, ¿no? ¿Esto para qué? Para valorar simplemente que ambos ureteres estén excretando, para tener una fase, ahora sí que inmediata, no tardía, de la excreción del medio de contraste, poder ver mejor cómo llega el contraste al piso de la pelvis, ¿no? Muchas veces a los 3 minutos se puede, ¿no? Pero vamos a ver. Arterial, menos corticomedular, vamos a esperar los 5 minutos, vamos a hacer la adquisición. Y ahí uno también como técnico tiene que valorar la imagen y poder ver cambios en ella, ¿no? Por ejemplo, aquí si ambos ureteres no llegan hacia la vejiga, en los 5 minutos que es inmediato, se puede hacer una a los 10, dependiendo de los hallazgos. Si vemos algo en el riñón, puede ser una de lavado a los 8 o puede ser una tardía a los 15. Si a los 15 ya no llega, ahí ya terminamos. ¿Por qué? Porque ya no va a avanzar. O sea, muchas de las veces no llega o se queda hasta cierto punto el contraste que no avanza porque hay una obstrucción. Muchas piedras no son visibles a los rayos X, ¿no? Muchas veces son piedras que no son radiolúcidas. Entonces, hacemos otra adquisición para que no solamente el médico radiólogo tenga 2 imágenes y no nos vaya a decir que por qué no hicimos otra adquisición si vimos que los ureteres no llegaron, o que el médico nos diga que no nos quedó el tratante porque ambos ureteres no llegaron hacia la vejiga. Bueno, para eso le damos una inmediata, en el caso que la inmediata no llegue, damos una tardía, para que puedan ver que no es una cuestión de la realización y del protocolo, ni de que no se revisó nada, sino que simplemente es una cuestión ya del paciente, ¿no? Entonces ahí es la patología, ¿no? Ahí es el enfoque, ¿no? Con eso demuestras algo. Por ejemplo, en este caso demuestras que está obstruido, que no está excretando de ahí para abajo, y que al estudio inicial a los 80 segundos ya está excretando de aquel lado. ¿Por qué? Bueno, eso ya es una cuestión del diagnóstico por imagen, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tener una noción o un conocimiento técnico básico de lo que estamos observando para poder tomar decisiones, sobre todo en teleradiología, cuando no hay médico, al momento de realizar un estudio, ¿no? Porque muchas de las veces solamente lo hacen y ya ni siquiera saben el por qué, ¿no?
tú puedes hacer 1000 estudios en un día o en una hora o en el tiempo que tú quieras, pero una cosa es que hagas mucho, otras cosas que estén bien y otra cosa es que sirvan, ¿no? O que se hagan con un fin, porque por hacer las cosas, pues cualquiera las hace, ¿no? Aquí ya sabemos lo de los amperajes, lo del pitch. Como ves, aquí nos bloquea, ¿no? Muchas veces porque nos bloquea porque el mismo Car2, el mismo equipo se protege por la programación que trae de los amperajes para no trabajar con mayor energía, ¿no? Entonces esto nos merma demasiado la imagen. Te ven un estudio de un laboratorio por ahí, ¿no? Que es muy barato, que le hicieron una tomografía de abdomen y con un amperaje de 60, ¿no? Pues salió bien modulada, bien pixeleada, bien mal definida, ¿no? Nos vamos con la excretora. Esta es una excretora inmediata a los 5 minutos, ¿no? Tenemos que valorar cómo las glándulas renales se excretan. Muchas veces me dicen que por qué no la recorto más de glándulas hacia vejiga, nada más. Bueno, pues porque el abdomen se valora como un todo, ¿no? Independientemente de que solamente quieran valorar la excreción, el abdomen se valora como un todo. No podemos acortarla, por eso muchas de las veces en la fase portal no la recortamos porque el abdomen se valora como un todo. Nunca sabemos qué es lo que podemos encontrar, por eso se le da una preparación al abdomen, que es uno de los estudios más complejos, ¿no? O muchas de las veces sucede que los estudios los mandan como estudio de abdomen simple y contrastado, ¿no? Ok. Una de las cosas, de las primeras cosas que tienes que revisar es cuál es la clínica, ¿no? ¿Por qué lo envían? ¿Qué le buscan? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? La historial del paciente, hacerle preguntas y sobre todo ver si el contraste, determinar si el contraste es oral, rectal, intravenoso o los tres, ¿no? A mí me ha pasado que es oral, intravenoso y rectal, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un inicio se le tiene que dar una preparación porque esto agiliza y estandariza la realización de estudios en un servicio de imagen. Por eso los estudios de medio de contraste son por agenda, no son programados, se les da una preparación al paciente que muchas de las veces no la desconocen. Otras áreas que le conocemos somos el área de imagen, el área de radiología e imagen, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ya nada más llegue el paciente, lo canalicen, lo pasemos y lo realicemos y listo, no perdamos tanto tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente con un estudio de abdomen, a ver, ya va a empezar la escritora, ahorita seguimos. Ok, vamos. Recuerden que tenemos que valorar ambas glándulas renales y seguir los ureteres, que el puntito blanco llegue hasta la vejiga. Aquí va. Ok. Si ven el riñón que ya está excretando a los 80 segundos, porque recuerden que tiene infección de vías. No llega. ¿Sí vieron? No llega hasta el otro lado, que es el que ya estaba excretando en un inicio. Tiene infección de vías urinarias. ¿Por qué será infección de vías urinarias? Muchas las veces por una obstrucción, ¿no? Está obstruido el ureter, ese riñón no está excretando, la orina se está quedando. Entonces se genera una infección de vías urinarias, ¿no? Como sucede muchas veces, ¿no? Entonces el riñón ya ahí está fallando, ¿no? Ok, vamos a ver. Ya tiene un comportamiento anómalo que puede ser valorado con la aplicación de un medio de contraste en una metodología de estudio o plan de actuación, que en este caso es el medio de contraste en tiempos determinados, con volúmenes determinados, con velocidades y una forma de estudiarlo, ¿no? No nada más hacerlo por hacer sin saber por qué, no, ni cómo. Aquí tenemos vamos a hacer una reconstrucción a 2.5. Aquí las ventanas están un poco cambiadas, realmente el centro y el ancho no están bien ajustados. Que más o menos se asemeja a uno de abdomen que es 350-50. Es el de pelvis, ¿no? Por eso le coloco el de pelvis. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como no llegó, vamos a hacer una más tardía a los 15 minutos. Si a los 15 minutos ese ureter no llega hasta la vejiga, pues ahí ya terminamos el estudio. ¿Por qué? Porque si nos esperamos una hora, él no va a bajar. Pero entonces está obstruido. Ya lo compramos con dos tomografías, está obstruido. Ahora vamos a evaluar la fase córtico-medular. Primero vamos a revisarlo en lo que esperamos el tiempo, ¿no?
no tiene una buena perfusión, una buena concentración, una buena fase, ¿no? Con una buena preparación, ¿no? Para valorar todo. Luego muchas veces sucede, o sea, el otro día me mostraron un estudio, ¿no? Se le fue una reacción de tomografía por el lobo abdominal, lado izquierdo, comenzó desde la parte superior, bajó hacia la inferior, del lado izquierdo, ¿no? Fósila izquierda. Entonces, pues le digo, pues, mándese una tomografía, ¿no? Ah, pues como toda tomografía es una tomografía, le digo, para ver qué tiene, ¿no? Si no, pues cómo vas a saber. Sí, pero los médicos no son Superman para poder tener esta rayos X. Tengo que hacer un estudio de imagen, sobre todo en el abdominal, porque puede ser cualquier cosa. Entonces, una mujer más, digo, en esa zona puede ser desde útero, ovarios, vejiga, o sea, cantidad, intestino. Entonces, dale agua, o sea, que se la tomen un tiempo de 1 hora el agua antes del estudio y que se realice una tomografía de abdomen, porque donde fueron, obviamente no le van a dar una preparación, es un laboratorio así normal, corriente, no son ángeles, ¿no? O como donde yo trabajé en Clínica Londres, ¿no? Entonces, se le da una preparación, ¿no? En este caso, fue lo que pasó ahí, y yo le dije, ve mejor para allá conmigo, es mejor, le digo, es mejor. No, fue para allá, por el costo, ¿no? Te lo estoy dando barato, le digo, en Ángeles te lo diera más caro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando me mostró el reporte, me dice, oye, puedes venir para que mires el reporte del estudio. Ah, bueno, sí, le digo. A ver, ¿no? Pues yo qué te puedo ayudar con un reporte, ¿no? Se lo miro, o sea, que le ponen ahí, que se observan imágenes que indican que un probable, ¿cómo dijo? Una probable miomatosis, ¿no? Uterina, un mioma. Si se recomienda complementar con medio de contraste, ¿no? Un estudio contrastado. Ah, pues sí, le digo, si lo vieron un estudio simple, el doctor, le digo, yo creo que sí, le digo, tienes que hacer un estudio porque pues, puede ser una tumoración maligna o benigna, le digo, se tiene que poder, ¿cómo se dice? Diferenciar, ¿no? O determinar mediante un estudio con medio de contraste, ¿no? En este caso. Lo que dice la literatura, ¿no? Es que sí, le digo, en un estudio simple, eso es de grandes, ¿no? Le digo, entonces quiere decir que el doctor es bueno, ¿no? Pues, porque entonces ver una miomatosis en un estudio simple, pues sí se puede, ¿no? Le digo, ¿por qué? Pero no se puede definir ni determinar porque no sabe si es maligna o benigna, se tiene que aplicar medio contraste. Pero sí, porque clásicamente se observa una calcificación al nivel de útero, ¿no? En forma de calcificaciones o como si fueran piedritas, ¿no? En forma de litiasis, ¿no? De piedras en el nivel del útero. Y eso quiere indicar que es una probable miomatosis, ¿no? Puede ser de una hasta múltiples, ¿no? Múltiples miomas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le digo, pero muéstrame las imágenes, ¿no? Le digo, para poder verla, ¿no? Porque yo no te puedo ayudar nada viendo un reporte, ¿no? Porque, ¿dónde están las imágenes, no? O sea, el tiempo que, el caso que no le dieron imágenes, no se las enviaron por fax, no le dieron impresiones, no le dieron discos, no le dieron nada, lo único que le dieron el reporte, ¿no? Porque eso es algo peligroso, ¿no? Una miomatosis. Un miomas uterinos, ¿no? Pues le digo, lo primero que tienes que hacer, le digo, es cuando se vaya a hacer el estudio contrastado, que le llenen vejiga, que le distiendan el tubo digestivo. ¿Por qué? A ver, ya vamos con la escritora a los 15 minutos. ¿Sí? No, todavía no. Vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Digo, porque para poder determinar si es maligno o es benigno en un estudio contrastado, muchas de las veces se necesita visualizar una infiltración de la pared, de la vejiga y del recto al momento del estudio contrastado, para poder, que eso da indicación de malignidad. Al igual que un crecimiento anómalo del útero también da indicios de una miomatosis, ¿no? Probablemente maligna. Y el comportamiento ¿cómo se dice? Concentración en el centro del mioma, ¿no? Del útero. Cambios en la captación son los que te indican malignidad, ¿no? Es lo que dice Hofer, ¿no? En su literatura, ¿no?
Por eso se necesita distensión del tubo digestivo y se necesita llenar la vejiga. Necesita una preparación porque se estudia como un todo, ¿no? Resultan las imágenes porque me mostró ya después las imágenes en un disco, lo abrí en una computadora, en un visualizador Radian, ya lo abrí en un MPR y haciendo las reconstrucciones, y como le dio agua al paciente tenía agua en el tubo digestivo, lo cual permite hacer una diferenciación de la pared del tubo digestivo y poder determinar a nivel de útero que una piedra que está cercana, que es una litiasis, ¿no? En caso de una piedra que estaba cercana a la válvula ileocecal, pero estaba en el piso de la válvula ileocecal del tubo digestivo en el caso intestino delgado, muy cercana al piso del útero. Si tú lo evalúas solamente en axial y no haces reconstrucciones y alineas y mejoras y mueves el contraste de forma para valorar cada cosa, no vas a poder ver que la piedra no está, o la calcificación no está en el útero, está dentro del intestino, que lo puedes ver porque el intestino tiene agua en su interior, lo cual cambia la densidad o la atenuación o el tono en el que se ve esa región o esa estructura, y puedes diferenciar la pared del útero, ¿no? La pared del intestino con la pared del útero, y ver que esa piedra no está en el útero, sino está en el intestino, por lo cual es un fecalito. Pero ¿cómo llega una piedra al intestino delgado? Bueno, muchas veces por el diámetro de la piedra, que son muy pequeñas, este tipo de litiasis se generan en la vesícula biliar. Muchas veces se generan en la vesícula biliar, y por el diámetro que tienen, salen a través del colédoco y desembocan en duodeno, ¿no? Salen a duodeno. Una vez que llegan a duodeno, pasan vamos con la fase excretora. Ahora aquí sí ya la recortamos porque ya tenemos otra imagen, solamente glándulas renales. Aquí podemos ver una fase más tardía, 15 minutos, no llega. Entonces con eso nosotros ya terminamos. Ya demostramos que es un problema probablemente obstrucción, por eso se generó una infección muchas de las veces. Pero así ya la termina el médico. Pero nosotros necesitamos tener dos imágenes muchas de las veces para demostrar que algo es algo, o es por algo, y no es por deficiencia, no por una mala realización. Ahí, como les decía, en ese caso, aquí inmediatamente se nota que la piedra está en el intestino, o sea, es un fecalito, que por eso el dolor le vino desde la parte superior hacia... De la parte superior a la inferior, ¿por qué? Porque el intestino delgado se divide en yeyuno e ilion, ¿no? Pero también está la parte duodeno, ¿no? La parte duodeno, yeyuno, ilion, que es donde pasa hacia la válvula ileocecal, que en un estudio contrastado por rayos X, por eso el estudio termina una vez que el medio de contraste llega a la válvula ileocecal, que aproximadamente es en 1 hora. Primero se valora yeyunio, luego se valora ilion, ¿no? Entonces es 1 hora más o menos el tiempo de tránsito, y por eso es que el dolor vino de abajo hacia arriba, porque la piedra salió desde el colédoco, llegó hacia el intestino, entonces empezó a transitar. Y el momento en el que la fueron a agarrar, ya en el momento de la tomografía, fue al nivel de la válvula ileocecal. Ahí estaba, muchas veces se incrusta, porque las piedras tienen como picos, por eso sangra el paciente muchas veces. Tienen como picos que son como puntas, ¿no? Tienen mucho material de hierro. Entonces por eso se incrustan muchas veces en los riñones, se incrustan en el uretero cuando tienen un diámetro mayor de 3 a 5 milímetros. No pueden pasar a través del ureter, o muchas veces sí pasan, pero con el riesgo de que puedan perforar el ureter, romper el tubo, salir hacia afuera y obviamente perder el ureter, y tener que poner ¿cómo se llama? Hasta tener que hacer una nefrostomía, que es un catéter, para colocar un catéter que drene la orina, casi una bolsa recolectora que trae el paciente colgando un lado con una llavecita todo el tiempo. Por eso es mejor hacerse una tomografía antes de cualquier otra cosa, ¿no? Para poder ver qué es el origen y poder, por ejemplo, en el caso de la litiasis, realizar las medidas, ¿no? Para mayor seguridad del paciente, porque eso ya es quirúrgico, ¿no? Por seguridad, ¿no? Para la integridad de las glándulas renales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ese paciente lo que tenía era un fecalito,
no era un mioma uterino. ¿Cómo lo sabes? Porque el intestino tiene agua y tiene una diferente densidad. Lo puedes fácilmente diferenciar de una estructura de otra, ¿no? Pero muchas veces cuando no miras el plano coronal, el plano sagital, esos ajustes y alineas la imagen de una forma más seccional, solamente es el axial, se presta a malas interpretaciones, como por ejemplo que es una miomatosis, ¿no? Cuando no, es un fecalito. Que es un fecalito que muchas veces viene de la vesícula, sí es fácil. Porque muchas veces también la clínica, ¿no? Cómo era el dolor del paciente. Entonces, pero es importante darle una preparación en estudios de abdomen, porque en el abdomen se estudia como un TOF, puede ser cualquier cosa, y cuando no se determina bien la zona o la región o la ubicación en la que se encuentra algo que estamos observando, se presta malas interpretaciones, malos diagnósticos y todo se echa a perder, ¿no? Toda la atención, todo, ¿no? Todos quedamos como impericios, ¿no? Es una puracería, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que se puede hacer. Por eso hay que ir a un servicio donde haya personal más preparado, más especializado, más capacitado, que haga las cosas con un fin, no hacer por hacer. Que eso fue lo que a mí me enseñaron. Entonces, aquí lo que vemos es que el ureter no excretó a los 15 minutos, entonces ahí se termina. ¿Por qué? Porque ya no va a excretar, o sea, ya no va a llegar. ¿Por qué? Porque está obstruido. De ahí vino la infección. Muchas de las veces, eso es lo que pasa, se obstruye por una litiasis, una piedra. Y eso pone en riesgo la seguridad de la glándula renal, ¿no? Entonces, este es un Urotac, ¿no? Es un Urotac que es uno de los estudios más tardados por la fase de excreción. Más que nada por la fase de excreción. La mayoría de los estudios toman 5 minutos o menos. Pero no, porque muchas de las veces lo que tenemos que ver es que llegue la glándula, que llegue el ureter hacia la vejiga, porque eso es importante. Eso es de las cosas más importantes y muchas de las veces ahí es donde está el diagnóstico, ¿no?